Buen día. Buen día. El día de hoy vamos a explicar un ejercicio sobre derivadas parciales. Que se solucionará por medio de varias variables. A continuación veremos el ejercicio en pantalla. Bueno, con lo anteriormente mencionado, anotaremos los datos que nos da el problema, el cual son A igual a 1 metro, B igual a 2 metros, C igual a 3 metros, derivada de A sobre derivada de T es igual a derivada de B sobre derivada de T igual a 1 metro sobre segundo, y derivada de C sobre derivada de T es igual a menos 3 metros sobre segundo. Teniendo esos datos, empezaremos con el volumen, el cual mi compañero Han explicará. Ya con los datos que tenemos del problema podemos comenzar hallando el volumen. Entonces, como ya sabemos, tenemos una caja rectangular con sus lados A, B y C. Entonces tenemos un lado A, un lado B y un lado C. Listo, ahora vamos a hallar el volumen. El volumen, su fórmula es igual al lado, que es un B, A por B por C. Entonces vamos a hallar primero con los valores que nos dieron al comienzo. Entonces tenemos que A vale 1 metro. Entonces 1 metro por B, que vale 2 metros, por C, que vale 3 metros. Esto nos da un valor de 1 por 2, 2 por 3, 6. Y se suman los exponentes de m, que sería metro cúbico. Este es nuestro valor de volumen. Ya con el volumen sacado de la figura, vamos a hallar con las derivadas que nos dieron al comienzo del problema la tasa de cambio, con la cual hallaremos el volumen que cambia la figura cuando pasa el tiempo en ella. Primeramente, esto lo vamos a solucionar con la regla de la cadena de las derivadas parciales con varias variables. Esta fórmula la sacamos de la siguiente manera. Entonces tenemos derivada de volumen sobre el tiempo que transcurre. Volumen, como ya sabemos, es igual a A por B por C. Entonces, por cada variable que tenemos acá, nos toca reemplazarla, nos toca colocarla en la ecuación que vayamos a hacer para hacer la regla de la cadena. Entonces comenzamos. Tenemos dv, que es la función, sobre la primera variable, que es dA, por dA sobre el tiempo, dt. Ahora la sumamos y seguimos con la siguiente variable. Entonces, dv sobre db por db sobre dt. Y con la última, que es c, entonces más dv sobre dc por dc sobre dt. Ya con la ecuación lista, vamos a comenzar a reemplazar por la ecuación en general. Entonces, como sabemos que el dv es esta función, la reemplazamos. Entonces, tenemos dv sobre dt es lo siguiente. Entonces, reemplazamos a por b por c sobre derivada de a por dA sobre dt, más lo mismo a por b por c sobre derivada, en este caso de b, por derivada de b
sobre derivada del tiempo. Más lo mismo, A por B por C sobre derivada de C por derivada de C sobre el tiempo. Listo. Ya con esto vamos a seguir con la derivación. Entonces vamos a derivar la función que es A por B por C sobre con la variable A. Entonces comenzamos. Utilizamos la ley de la derivación básica, que es x a la n es igual a n por x y xn menos 1. Entonces, como en este caso es A, ya está multiplicando A, B y C, se vuelven B y C constantes. A está la 1, se baja el 1 y se le resta 1 al 1, quedando en 0, eliminándose la A y quedando solo B por C. Y la derivada de A sobre dt, que esto fue uno de los valores que nos dieron al comenzar el problema. Ahora hacemos lo mismo con el resto de la ecuación. Entonces, acá ahora lo dividimos con B. Entonces, nos da AC, dándonos este resultado. Lo multiplicamos por dB sobre dt. Ahora lo hacemos la siguiente, A por B por C respecto a C, que nos daría AB por derivada de C sobre derivada de T, dándonos este resultado. Ya con esto, recordando los datos del problema, podemos reemplazarlos en la ecuación que nos dio, ya derivada. Entonces, recordándolos, tenemos que A es igual a 1 metro, B es igual a 2 metros y C es igual a 3 metros. También nos dan otros valores, que era sobre dt es igual a dB sobre dt, y esto es igual a 1 metro sobre segundo. Y otro que era dc sobre dt, que era igual a menos 3 metros sobre segundo. Ahora reemplazando, podemos decir B es 2 metros por C, que son 3 metros, por dA sobre dt, que tenemos que es 1 metro sobre segundo. 1 metro sobre segundo. Eso es nuestro primer valor. Más el segundo, A. Entonces tenemos A que nos vale 1 metro por C, que nos vale 3 metros, por dB sobre dt, que nos vale 1 metro sobre segundo sobre segundo, más A, que nos vale 1 metro, por B, que nos vale 2 metros, y dC sobre dt, que tenemos acá, que es menos 3 metros sobre segundo. Listo, ya reemplazamos valores. Ahora vamos a solucionar acá arribita. Siguiente. 2 metros por 3, 2 por 3, 6, por 1, 6. Se suman los exponentes de los metros, nos quedarían 6 metros cúbicos sobre segundo. Entonces tenemos 6 metros cúbicos sobre segundo. Ahora, el siguiente tenemos más 1 por 3, 3, por 1, 3. Entonces quedaría 3 metros cúbicos sobre segundo. Más 1 por 2,
2 por 3, 6, quedaría menos 6. Menos 6 metros cúbicos sobre segundo. Ya haciendo esta operación, ya que tiene sus bases iguales, las podemos hacer. Entonces cancelamos este metro, es este 6 metros cúbicos sobre segundo por este menos 6 metros cúbicos sobre segundo, y nos daría el resultado de 3 metros cúbicos sobre segundo, dándonos este resultado como la tasa de cambio en volumen, dependiendo a las funciones que nos dieron al comienzo. Ya con el resultado que nos dio, que es 3 metros cúbicos sobre segundo, con esto nos podemos dar de cuenta que esto es lo que aumenta cada segundo en volumen en toda la figura. Y ya con esto aclararíamos la primera incógnita, que era cuál era la tasa de cambio según los valores que nos habían dado. Ya podemos proseguir con nuestro compañero para que explique el área superficial con estos valores. Bueno, con lo anteriormente explicado por mi compañero, yo explicaré la parte de el área superficial que tiene la caja, el cual pues para eso usamos esta fórmula, que es superficie igual a 2A por B más 2A por C más 2B por C. Recordemos los datos que nos da el problema, que igual es A igual a 1 metro, B igual a 2 metros y C igual a 3 metros. Reemplazaremos los datos que nos están dando en esta fórmula, el cual es 2 por 1 por 2 más 2 por 1 por 3 más 2 por 2 por 3. Listo, recordemos que tomamos la caja de los metros al dos paréntesis. Ya verán por qué. Listo. Entonces, 2 por 1, 2 por 2, 4. Como tenemos 2 metros, eso es igual a 2 metros cuadrados más 3 por 2, 3 por 1, 3 por 2, 6 metros cuadrados más 3 por 2, 6 por 2, 12 metros cuadrados. Esto lo sumamos y nos da 4 más 6, 10 más 12, 22 metros cuadrados. Esto en sí es el total del área superficial. A continuación, solucionaremos este problema mediante derivadas. Entonces, en un punto del problema nos piden la tasa de cambio respecto al área superficial. Entonces, para eso usamos derivadas. Entonces, derivada del área superficial sobre dt, esto es igual a derivada superficial por derivada de A por derivada de A sobre derivada de t más derivada superficial sobre derivada de B por derivada de B sobre derivada de t más derivada superficial sobre derivada de C por derivada de C sobre derivada de t. Bueno, para ello entonces usaremos esta misma fórmula, el cual sería así: derivada superficial sobre derivada de t, eso es igual a, empezamos a reemplazar, entonces eso es igual a derivada,
sería 2A por B más 2A por C más 2 por B sobre derivada de A, y cuál es la que se deriva respecto a A. Esto es igual, entonces seguimos con por derivada de A sobre derivada de T. Esta fórmula ya la tenemos que nos la dieron al principio del problema. Entonces, más 2A por B más 2AC más 2B por C sobre derivada de B por derivada de B sobre dt. Esto también va a llegar al principio del problema, ya las recordaremos en su respectivo momento. Acá seguimos más, el cual es 2A por B más 2A por C más 2B por C sobre derivada de C por derivada de C sobre dt. Bueno, teniendo estas fórmulas, empezaremos a sacar las siguientes derivadas. Recordando, anteriormente mi compañero dijo la fórmula, el cual es x por n, que es igual a n por x, n menos 1. La fórmula derivada. Entonces, para este caso, sabemos que estamos derivando respecto a. Entonces, sabemos que estamos con este primer término, el cual entonces nos daría 2b. Debido a que la a se resta y queda 1, y 2 por 1 da 2, y queda la constante que es b. Entonces seguimos. 2b más 2c. Esta sería la primera derivada respecto a. Entonces quedaría 2b más 2c por derivada de a sobre derivada de t. Para la segunda, usamos, entonces la vamos a derivar respecto a b. Para ello entonces quedaría igual a 2a más 2c sobre por derivada de b sobre derivada de t. Para la tercera, respecto a c, recordemos, entonces nos daría entonces nos quedaría 2a por, más 2b por derivada de c sobre derivada de t. Teniendo estas derivadas ya hechas, nos queda es reemplazarla con la fórmula que nos están dando y los datos que nos dan al principio. Listo, entonces, como les dije, recordamos los datos que nos llevan al principio del problema, el cual es derivada de a sobre t es igual a derivada de b sobre dt. Eso es igual a 1 metro
sobre segundos. Y recordemos, derivada de C sobre dt es igual a menos 3 metros sobre segundos. Listo, tienen esos datos y estos datos importantes vamos a reemplazar. Entonces sería, esto es igual a 2 por 2 más 2 por 3 por, recordemos esa fórmula, perdón, recordemos esta fórmula, en el cual sería por un metro por segundo, dividido en segundo. A la siguiente, 2 por 1 más 2 por 3 por, sabemos que la derivada de b es también un metro sobre segundo, entonces 1 sobre segundo y la tercera, que sería 2 por 1 más 2 por 2 por derivada de c, que es esta en ese momento, menos 3 metros sobre segundo. Esto es igual a vamos a hacer una por una. Entonces 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. Entonces esto nos daría 10. Por una, 10. Eso es igual acá, tocamos 10 metros. Recordemos las m, en cual como es suma, tienen que tener la misma base. Entonces como son solamente m solitas a la 1, entonces por m a la 1, entonces sería 10 metros cuadrados sobre segundos. En la segunda nos daría 2 por 1, 2, más 2 por 3, 6. 6 más 2, 8. Por 1, 8 metros cuadrados sobre segundos. Bueno, vamos con el último. Entonces, 2 por 1, 2. Más 2 por 2, 4. 4 más 2, 6. Y 6 por menos 3 da menos 18. Menos 18 metros cuadrados sobre segundos. Teniendo esos tres datos, lo que hacemos es sumarlos. Entonces sabemos que nos da 10 metros cuadrados sobre segundos más 8 metros cuadrados sobre segundos menos 18 metros cuadrados sobre segundos. Esto es igual a 10 más 8, 18, menos 18, 0 metros cuadrados sobre segundo. ¿Qué quiere decir eso? Que la tasa de cambio por segundo no aumenta, queda 0. Muchas gracias. Bueno, en este tercer punto nos pide el ejercicio es saber si las diagonales internas de la caja crecen o decrecen. Para ello usamos una fórmula, la cual vamos a explicar. La fórmula de las diagonales internas es la siguiente. Diagonal es igual a la raíz de todos sus lados al cuadrado. Entonces sería a al cuadrado más b al cuadrado más c al cuadrado. Entonces, con los datos que teníamos previamente, que era a es igual a 1 metro, b es igual a 2 metros y c es igual a 3 metros, reemplazamos. Entonces nos da a, que es 1 metro al cuadrado, más b,
que son 2 metros al cuadrado, más C, que son 3 metros al cuadrado. Pues para ello, 1 al cuadrado nos da 1. Más 2 al cuadrado, eso es 4. Más 3 al cuadrado, que es igual a 9. Lo sumamos y esto nos da 14. Le sacamos la raíz de 14 y queda establecido. Ya que 14 no tiene un número entero, la dejamos como raíz de 14 el resultado. Y sabiendo que esto quedó como metro al cuadrado, metro al cuadrado y metro al cuadrado, nos daba la respuesta en metro al cuadrado. Y acá está el metro al cuadrado. Cuando se cancele la raíz, le quitamos el metro cuadrado para que nos quede una respuesta en números enteros. Listo, como tenemos raíz de 14 de metro al cuadrado, sacamos el metro cuadrado de la raíz, dándonos solo metro. Entonces tendríamos raíz de 14 metro. Y estas serían nuestras diagonales en la caja rectangular que tenemos, con los valores establecidos. Para saber si las diagonales crecen o decrecen, vamos a utilizar derivadas con la regla de la cadena. Entonces, ya con esto, para eso primero necesitamos la fórmula de las diagonales que habíamos copiado antes, que es la siguiente. Entonces, diagonal es igual a la raíz de a al cuadrado más b al cuadrado más c al cuadrado. Esta es la fórmula de las diagonales. Ahora mi compañero escribirá la fórmula que necesitamos para, con la regla de la cadena, hallar si las diagonales crecen o decrecen. Bueno, entonces sería d sobre dt esto es igual a d sobre dA por dA sobre dt más d sobre dB por dB sobre dt más dd sobre dt perdón, sobre dc sobre dc, el cual sería por dc sobre dt. Con estos datos, lo que haremos es sacar la derivada con los datos, con estos datos. Entonces reemplazamos estos datos. Entonces empezamos otra vez. dd sobre dt es igual a raíz de a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado sobre dA por dA sobre dt más la misma raíz de a al cuadrado más b al cuadrado más c al cuadrado sobre dB por dB sobre dt más, continuamos acá abajo,
raíz de a al cuadrado más b al cuadrado más c al cuadrado sobre dc por dc sobre dt igual a Listo. Ya podemos proseguir a hacer la derivada de cada uno dependiendo la derivada con la que toca hacerla. Entonces, vamos a comenzar. Tenemos derivada de raíz de a a la 2 más b a la 2 más c a la 2 respecto a a. Entonces, como esto es una raíz, vamos a hacerle la siguiente forma. Entonces, decimos que la raíz es lo mismo que decir que a al cuadrado más b al cuadrado más c al cuadrado es elevado a la 1 medios. Eso es lo que nos toca derivar. Entonces, derivamos esto primeramente. Entonces, le restamos 1 a 1 medios, dándonos entonces 1 medio menos 1 es lo mismo que decir 1 medio menos 2 a la 2, que nos da un resultado de menos 1 medio. Nos da esto, entonces bajamos el exponente dándonos 1 sobre 2 y lo que nos da, restándole 1. Entonces sería a al cuadrado más b al cuadrado más c al cuadrado a la menos 1 medio. Y ahora toca hacerlo de adentro, ya que se sigue en cadena esta derivación. Entonces, derivada de a al cuadrado. ¿Cuál es la derivada de a al cuadrado? Se baja el 2 y se multiplica, se baja el 2 y se le resta 1 al exponente. Entonces nos quedaría 2a. Más b al cuadrado, como no tiene a, que es con lo que estamos derivando, vale 0. Y c igualmente vale 0, dándonos esto de resultado. Ya simplificándola nos daría, este 2 lo cancelamos con este 2, quedándonos arriba un a. Como esto está a la menos 1 medio, lo bajamos para que quede de denominador y nos quedaría a sobre a al cuadrado más b al cuadrado más c al cuadrado 1 medio positivo. Y ya sabemos que 1 medio positivo es raíz. Entonces nos quedaría a raíz de a al cuadrado más b al cuadrado más c al cuadrado. Y eso sería la respuesta de la derivada respecto a a. Ahora sigamos con las siguientes. Listo, ya teniendo la respuesta de la derivada respecto a a, ponemos lo que sigue, que multiplicada por dA sobre dt, que esto respuesta ya la tenemos, que nos dieron esta respuesta al comienzo del problema. Ahora lo sumamos más la misma derivada pero respecto a b. Entonces ya siguiéndonos esto, de esta respuesta sabemos que nos va a dar b sobre raíz de a al cuadrado más b al cuadrado más c al cuadrado, multiplicándola por la derivada de b sobre la derivada de t. Ahora lo hacemos con c, sabiendo ya la respuesta por las anteriores, que es c sobre raíz de a al cuadrado más b al cuadrado más c al cuadrado por derivada de c sobre derivada de t. Ya con esta respuesta, viendo todos los valores, les podemos hacer factor común, ya que están sobre raíz de a al cuadrado más b al cuadrado más c al cuadrado.
Entonces, sacamos esa fracción dándonos 1 sobre a al cuadrado más b al cuadrado más c al cuadrado y poniendo dentro lo que multiplicando por esto nos va a dar el mismo valor. Entonces, que sería a por dA sobre dt más b dA sobre dt, perdón, dB sobre dt más c dc sobre dt, y así nos quedaría ya derivada la ecuación. Recordemos los datos para poder solucionarlo. Entonces recordemos que A es igual a 1, B es igual a 2 y C es igual a 3. También recordemos que dA sobre dt es igual a dB sobre dt, eso es igual a 1 metro sobre segundo, y que dC sobre dt es igual a menos 3 metros sobre segundos. También recordemos que el valor que nos dio la raíz de a al cuadrado más b al cuadrado más c al cuadrado fue raíz de 14 metros. Teniendo ese, sabemos que esto, entonces reemplacemos este dato, lo pasamos acá, sabiendo que 1 sobre raíz de 14 es igual a eso. Ahora reemplazamos los valores ya internos que está multiplicando el 1 sobre raíz de 14. Entonces, a es igual a 1 metro por dA sobre dt es igual a 1 metro sobre segundo Más B, que es 2 metros, por dB, que es igual a 1 metro sobre segundo. y ya la última que es c, que es 3 metros por dc sobre dt, que es igual a menos 3 metros sobre segundo. Y cerramos ese paréntesis. Ahora hacemos las operaciones internas. Nos da entonces 1 sobre raíz de 14 metros que multiplica 1 por 1, 1. Entonces nos da 1 metro al cuadrado sobre segundo. Más 2 por 1, 2. Entonces, 2 metros al cuadrado sobre segundos. Más 3 por 3. 3 por menos 3 da menos 9 metros. Entonces, quitamos este más. Menos 9 metros al cuadrado sobre segundo. Cerramos paréntesis. ahora solucionamos lo que nos dio. Entonces 1 más 2 son 3. Menos 9 son 6, menos 6. Entonces tenemos menos 6 metros al cuadrado sobre segundo, que está multiplicando a 1 sobre raíz de 14 metros. Entonces, multiplicamos estos dos, que es una fracción, se multiplican en línea recta, dándonos la respuesta de menos 6 metros cuadrados sobre segundo dividido o sobre raíz de 14 metros. Cancelamos metros, quedándonos solo un metro sobre segundo, dándonos esta respuesta menos 6 sobre raíz de 14 metros sobre segundo. Esto es igual a
menos 1,603 metros sobre segundo. Y esta sería la respuesta, dándonos a conocer que decrecen las diagonales cada vez que corre el tiempo en la caja rectangular. Ya respondiendo todas las, vamos a recordarlas y dar ya los valores fijos de las respuestas del problema. Entonces, como sabemos, el problema nos daba una caja rectangular donde nos daban tres valores de sus lados, que era A era igual a 1 metro, B era igual a 2 metros y C era igual a 3 metros. Con esos valores logramos descubrir que el volumen es igual a 6 metros cúbicos. 6 metros cúbicos. Listo. Ahora ya con los valores que después nos dieron, que fue dA sobre dt, que era igual a dB sobre dt, y era igual a 1 metro sobre segundo, y dc sobre dt era igual a menos 3 metros sobre segundo. Con estos valores podemos dar a resolver la tasa de cambio que se daba en el volumen respecto al tiempo, que esa tasa de cambio, que es dB sobre dt, es igual a 3 metros cúbicos sobre segundo. 3 metros cúbicos sobre segundo, dándonos así a conocer que esta es lo que cambia cada vez que pasa un segundo en el. Entonces con esto podemos deducir que va aumentando el volumen cada vez que va pasando el tiempo. Listo. Ya con estos mismos valores nos pedían después el área superficial. Entonces, primeramente teníamos el área normal de la caja rectangular, que era de un valor de 22 metros. 22 metros cuadrados. Raíz de 14 metros. Entonces tenemos que es raíz de 14 metros las diagonales de nuestra caja rectangular. Ya después nos pedían si crecía o decrecía. Entonces con los valores dados acá nos podíamos dar de cuenta que la tasa de cambio, si decrece o decrece, que sería dd sobre dt, sería igual Menos 6 menos 6 raíz de sobre 14. raíz de 14 metros sobre segundos, dándonos esta respuesta que también podría ser 1,603 menos 1,603 metros sobre segundo, dándonos que esta es que las diagonales decrecen según pasa el tiempo, haciendo que las diagonales de la caja se vuelvan más pequeñas, dándonos así el resultado de las tres incógnitas, que eran las diagonales según pasa el tiempo, el área superficial según el tiempo que va pasando y el volumen de la caja según el tiempo va pasando, dándonos estos tres valores, que es 3 metros cúbicos sobre segundo, 0 metros cuadrados sobre segundo y menos 1,603 metros sobre segundo. Muchas gracias. Bueno, como anteriormente ya explicado en el tablero, lo que queremos ahora es hacer la ejemplificación de física de ella. Para ello realizamos esta maqueta, como que pueden observar, el cual hablaremos de las incógnitas que nos estaba pidiendo el problema. Prosigue, compañero. Ya con esto podemos ver que en el problema nos decían que la caja era una caja en 3 dimensiones, donde nos pedían la primera incógnita, que tenía que el volumen cuando transcurría el tiempo crecía, dando a conocer que por medio de esta caja podemos, dependiendo del tiempo que pasa, acrecentar su tamaño y así hacer que el volumen sea mayor.
Para ello realizamos de tres colores, como se puede observar. ¿Para qué? Para hacer que al momento que la estiráramos, la caja se pueda ver blanco y observar el cambio de dimensión. Y volviendo a su estado normal. Según el ejercicio, el siguiente punto a ver era la área superficial, la cual nos decía que dependiendo del transcurso del tiempo, la área iba a ser exactamente la misma. Entonces, para que el área siga siendo la misma, si un lado disminuye, el otro tiene que volverse más grande, dando así que la suma de sus lados dé el mismo valor que tuvo desde el principio de la caja, diciendo que en el transcurso del tiempo sea igual a cero su aumento o su disminución. por último, nos pedía el ejercicio hallar las diagonales respecto al tiempo. ¿Qué eso quiere decir? Aumentamos su tamaño, como se puede observar, los espacios blancos, y eso quiere decir que a pasar de cada tiempo, sus diagonales empiezan a disminuir. Con esto ya podemos resolver las tres incógnitas que nos pedía el problema. Su volumen, que ya vimos que aumenta, su área superficial, que ya explicamos cómo se mantiene y no cambia dependiendo al tiempo, y sus diagonales, que disminuyen dependiendo al tiempo transcurrido. Para el desarrollo de esta maqueta se nos complicaron varios factores, el cual fue cómo hacer que una caja creciera a todos sus lados. Fue un poco difícil, para eso nos ideamos generando estas caras. ¿Para qué? Para que la caja se pueda mover en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Ya explicada las secciones de las esquinas y su razón, voy a explicar las secciones internas, que en este caso son blancas, la cual nos hace hallar la distancia que creció o que disminuyó dependiendo al tiempo según el ejercicio que logramos. Entonces, esto lo hicimos de colores para ver de mejor manera cuál fue el cambio dependiendo al tiempo según el ejercicio que nos pedía. Ahora vamos a descubrir cómo fue armado internamente esta maqueta y cómo se logra hacer el efecto de que crezca o decrezcan las partes de ella. Para esto voy a cortarlos con las siguientes tijeras, pero como estamos en época de COVID, primeramente las vamos a desinfectar. Con estas tijeras vamos a recortar los resortes, los cuales nos ayudan a que las esquinas regresen de su sitio. Los recortamos dándonos así de cuenta lo interno de cada cara. Acá está la región blanca, la cual dijimos que era para descubrir la distancia que aumentaba o disminuía, que también la vamos a recortar. Con lo ya anteriormente explicado con mi compañero, lo que haremos es mostrar la estructura el cual está conformada nuestra maqueta. Como se puede observar a continuación. Acá podemos ver cómo se mueven los ejes independientemente para poder hacer ese simple ejercicio. Muchas gracias. Ya con esto podemos armar la caja nuevamente con todas sus secciones para que de esta manera esté a su estado base otra vez, y con esto poder terminar nuestra explicación sobre cómo físicamente podemos demostrar lo que hicimos en el problema anteriormente. Muchas gracias. Muchas gracias. Acuérdate de desinfectarte las manos. En tiempos de COVID, límpiate las manos.